Y decía, doctor, cuénteme qué pasó. Y él decía, déjeme, me dijo al segundo día, ¿sabe qué, don Mariño? Déjeme revisar bien. Ya me llegó, pero déjeme asegurar. Llegué al tercer día, doctor, dígame qué pasó con la resonancia. A mí me interesa qué es lo que qué salió ahí. Perdón. Y él me dice, don Mariño, ¿sabe qué? Dios le ayudó. Dios le ayudó. He revisado y en la resonancia magnética no aparece nada. Desapareció la sangre. Muy pocas veces yo he visto. Verdaderamente Dios le ha ayudado a usted, don Mariño. No hay nada. Desapareció. Y si en la resonancia magnética no hay nada, es que no hay nada. Así que váyase en paz. Qué precioso es conocer a nuestro Dios. Dios realmente obró, pero yo puse de testigos a los mismos doctores y me aseguré para que este testimonio no sea tal vez una falla, tal vez no lo vieron bien. Yo me gané a veces el enojo de los doctores, pero por asegurarme para que Dios sea glorificado en lo que Él ha hecho. Y ese ha sido el camino como Dios ha ido glorificándose. Luego los doctores me decían, don Mariño, su esposa no va a hablar. No hay manera que hable. Ya hemos estudiado y está afectado su habla. Y un día hablando con el doctor, ellos miraban, ellos me llegaron a conocer porque como mi esposa no hablaba, era un vegetal. Miren mis visitas por la gracia de Dios. Yo llegaba, tomaba la mano de mi esposa, daba gracias a Dios, oraba por el privilegio de estar en la cruz y luego cantaba. Y luego hacía mi holocausto. Es todo lo que hacía durante la hora de visita. Y las enfermeras, los guardias, los doctores, ellos sabían que llegaba eso y ellos mismos me decían, mire, qué bonito, decía, de todas las visitas, pero usted viene solo a orar, a cantar y qué bonito que es escucharle. Es que no quedaba más. Entonces ya me conocían y que era el hermanito del hospital. Y entonces el doctor me dijo, mire, su esposa no va a hablar. Y yo le decía, doctor, ¿está seguro? Decía, mire, tal vez don Mariño usted no entiende o no quiere reaccionar a la realidad de cómo va a quedar su esposa, pero no hay manera, o sea, entiéndanos, nosotros que sabemos, ya le decimos, entienda usted no quiere asimilar. Entonces decía, verá doctor, ¿sabe por qué yo no acepto lo que ustedes dicen? No es que no, ustedes estén errados. Yo sé que ustedes están en lo correcto y eso me encanta. Que lo que ustedes dicen es la realidad. Mi esposa no va a hablar. Si es que no va a hablar, muy bien. Verá, le decía doctor, verá, mi esposa puede hablar y va a hablar. Verá, le digo, yo conozco un hombre llamado Zacarías. Verá, le digo, ese hombre Zacarías, él podía hablar así como podía mi esposa. Pero de repente fue quitado su habla. Lo mismo que pasa a mi esposa. Pero ¿sabe qué sucedió ahí en la vida de Zacarías? Vea, Dios fue quien le quitó el habla por un tiempo. Por 9 meses este hombre pasó sin poder hablar. Doctor, le digo, usted me dice que en esta parte controla el habla. Entonces le digo, doctor, piense. Zacarías fue tocado aquí, no fue tocado aquí. Dios tuvo que intervenir acá adentro para detener que no pudiera hablar. Y si está en esa parte el poder de hablar y no hablar, entonces Dios puede hacerlo. Así como lo hizo en este hombre Zacarías, cuando Dios quitó el habla, tuvo que intervenir acá adentro.
Y cuando Dios le dio el habla, entonces Dios intervino acá adentro. Entonces Dios puede hacerle hablar a mi esposa. Dios tiene ese poder. Él va a intervenir. Él ha permitido que no hable, pero Dios puede permitir que hable. Y con mi esposa yo le explicaba lo mismo. Y decía, usted va a hablar, porque el Señor va a intervenir. Y ahí ella, solo haciendo ojitos, decía sí. Pero de repente, hermanos, antes que hablara, mi esposa cayó en un punto que yo no le reconocí. No le reconocí, estaba flaquita, lo habían puesto en una silla, él lavaba, regaba. O sea, yo dije, mi esposa hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Pero miren, Dios mismo le llevó a un punto donde que humanamente, o sea, ya no hay esperanza. Ya no hay. Pero 2 días después, cuando yo llegué, estaba en el mismo lugar, en una sillita sentada, siempre sostenida. Y cuando llegué, de repente, hermanos, una transformación físicamente, pero notoria. Después, yo como esposo todos los días no le reconocí que era mi esposo. Y de repente llego sentada en el mismo lugar, en la misma silla, y le digo, hola mi reina, porque así le llegaba. Y de repente ella me dice, hola mi hijo, ¿puede hablar? Sí, dice, puedo hablar. Digo, no puede ser. Usted está hablando. Sí, dice mi hijo, puedo hablar. Hoy en ese momento, hermanos, dimos gracias a Dios, oramos, cantamos juntos y exaltamos el nombre de Dios. Al día siguiente, un día sábado, yo estaba ahí hablando con mi esposa, platicando. Y llega la enfermera y me dice, don Mariño, ¿con quién está hablando? Con mi esposa, le digo. Estoy conversando con mi esposa. Ah, me dice, hablando con su esposa. Sí. Hablando con su esposa. Digo, doctora, yo estoy hablando con mi esposa habla. Sí, dice. Don Mariño, dice, su esposa no habla. Doctora, digo, venga y pregunte. Y la enfermera, como diciendo, ya por consagrarme, solo por complacerme, dice, señora, ¿puede hablar? Mi esposa dice, claro. Señora, ¿usted está hablando? Por supuesto, le dice, yo puedo hablar. Pero es que es increíble, dice, es que ella no, el informe está que ella no puede hablar nada. Digo, doctora, mi esposa, desde antes de ayer que yo llegué a la visita, mi esposa habla. No sé si habla solo a mí, pero ahora ya habla a usted. Dios nos ha ayudado y mi esposa ahora habla porque Dios le ha dado el habla. Dice, don Mariño, de veras que Dios le ha ayudado. Es que no hay manera, dice. Y siguió platicando con ella. Y le digo, doctora, ¿por qué si mi esposa puede hablar, por qué no puede comer? Dice, y yo creo que podría comer. Digo, doctora, porque ya a mí me pidieron la autorización antes de eso de poner una sonda y que viviera con sonda siendo alimentada, porque ellos ya no miraban esperanza de recuperarse. O sea, ellos decían vegetal se queda. Y me mandaron a buscar la sonda, yo encontré, pero no compré. Los doctores no sabían eso y yo no compré. Y yo decía, no, es que mi esposa va a comer, va a hablar. Y el doctor me explicaba que para comer, yo decía, doctor, mire que de entre hasta aquí la comidita, todo esto es bajada, como una resbaladera. Y el doctor me decía, no, decía, en esta parte
de acá, dice hay unas 2 aletas que son controladas por el cerebro. Esas aletas están ahí, dice, baja la comida, resbala la comida y las aletas hacen esto. Y esto, dice, da una fuerza para que la comida pueda llegar al estómago, si no se quedaría. Y al mismo tiempo esas aletas, dice, que están ahí, están cubriendo los hoyos que por donde va el aire a los pulmones. Entonces, si damos de comer y las aletas están ahí, no están trabajando, entonces va a suceder que la comida, si las aletas están así, se van a ir por los hoyos, la comida se va a ir a los pulmones, en 2 minutos se moriría su esposo. Entonces no hay manera de... Necesitamos que el cerebro trabaje. Y le digo a la enfermera, digo, enfermera, si mi esposa ya habla y Dios le ayudó, no creo que Dios le haya ayudado solamente el habla. Yo creo que mi esposa puede comer. Doctora, dele de comer bajo mi responsabilidad. Y de pronto dice, mire, traiga una gelatina. Yo andaba cargado una gelatina porque yo sabía que mi esposa va a comer. Y ahí andaba, digo, doctora, yo vean, aquí tengo la gelatina porque yo sé que, y sí, pero ¿y usted cree que va a comer? Digo, sí, por eso la tengo, yo tenía comprado. Y la doctora sacó y empezó a hablar. Y masticó mi esposa y una de esas para adentro. Y luego otra cuchara. Y luego otra cuchara. Y luego otra. Hasta que la doctora dijo, no, ahí basta. No ha comido 33 días. Y luego le dio agua. Dijo, si el agua se pasa y no se atranca, estamos bien. Y le dio agua por jeringuilla. Tomó muy bien. Asimiló muy bien. Y dijo la doctora, mire, esto es un milagro. Esto es un milagro, don Mariño. De veras, qué lindo ha sido escucharle orar. Qué lindo ha sido escucharle cantar. Creo que Dios se ha apiadado. Es increíble. Ese momento escribió y le pasaron el reporte a la neuróloga, y gracias a Dios, Dios hizo un milagro tras milagro a su manera, no a nuestra manera, a su manera. Y Dios se ha glorificado. Miren, en todo esto hemos visto la mano del Señor. Verdaderamente, miren, los neurólogos son bravos. El día del alta, a los 33 días, el día del alta, estaba ahí el neurólogo, yo no lo había visto, pero las enfermeras, miren, eran las más felices, las más felices. Y ellas me cogían, decía, don Mariño, su esposa va con alta, qué lindo. Y me dijeron, mire, don Mariño, déjenos ponerle, pero bellísima su esposa. Y ellas felices le hicieron unas trenzas. Dice, le vamos a mandar como una reina, don Mariño, es que verdaderamente Dios le ha ayudado a usted, por favor ore por nosotros. Y el neurólogo estaba ahí, yo no había visto, y se dio la vuelta y me dijo, mira, don Mariño, verdaderamente Dios le ha ayudado a usted. Cuídele, verá que le mandamos muy bien a su esposa de aquí. Sí, doctor, le dije, por supuesto. Miren, aún los doctores que son bravos y tienen su pensamiento, ellos se rindieron reconociendo que Dios ha hecho toda la obra. Sí, eso es el tiempo en los 33 días. Antes que le dieran el alta, mi esposa pasó 39 días, pasó en el hospital en la primera etapa porque ella ha tenido recaídas, luego pasó 13 días, pero en los primeros 39 días antes, orando al Señor, ahí en este hospital tenían una carpa donde que ponían a la gente a esperar, ahí me refugiaba. Y un día ahí orándole al Señor, de repente estaba meditando en la porción de la vida del apóstol Pablo, donde que dice que él, hablando de sus tribulaciones y angustias, él dice que él recibió 39 azotes, perdón, 40 azotes menos uno. Y de repente esa palabra el Señor me dio y de repente empezó a arder mi corazón y sentir 39 días
va a estar mi esposa en el hospital. Porque 40 ni el apóstol Pablo, solo el Señor Jesús. Y entonces yo decía, 39 días será que mi esposa va a estar. Yo decía, pero Señor, si 39 días tú permites que esté, Señor, muchas gracias. Pero qué privilegio sería 40. Qué lindo. No ha habido nadie, ni el apóstol Pablo llegó a 40, sino a 39. Pero si esa es tu voluntad, Señor, amén. Amén, agradecidos. Y luego fue unos 8 días antes que el Señor yo no sabía si van o no van a dar el alta, pero de repente, cuando ya mi esposa empezó a hablar, ella me rogó. Imagínense, a las semanas, a un mes y más, como a los 37 días, exactamente cuando ya hablaba, mi esposa dice con ruego, mijo, por favor, sáquenme de este lugar. Ya no quiero estar. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el día 38, por decirlo así, yo me fui, le dije a mi esposa, está bien, voy a tramitar, voy a hacerlo, Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no puedo sacar con mi fuerza. Yo puedo tomar una decisión, pero, ¿y si no es la voluntad de Dios? Pero yo, miren, en mi corazón siempre he querido y le he suplicado a Dios conocerlo. Y entonces mi esposa me rogó y yo decía, Señor, yo quisiera que tú, Señor, hicieras todo a tu manera y no a la mía. Yo no quiero intervenir. Si yo saco es mi intervención, pero yo quiero conocer que tú intervengas si es tu voluntad. El día 38 fui a ver y no me dejaron ver porque justo llegó el COVID a la sección donde estaba mi esposa. Y cuando yo me enteré de esto y no me dejaron ver, yo decía, con razón, mi esposa me suplicaba, sáqueme de aquí. Yo decía, y ahora que le dé el COVID, chao. Entonces, el día 39, pero yo no sabía que era el día 39, pero para entender les explico así. Entonces, el día que le dieron el alta, durante esa noche yo no pude dormir, le oraba y le suplicaba al Señor que no me deje actuar a mi manera, que no me deje que yo tramitara, y le suplicaba al mismo tiempo que el Señor sea quien da el alta, para gloria de Él. Y yo de veras no dormí, me fui. Sí les digo de todo corazón, me fui con el deseo de sacarle a mi esposa, porque si no, los doctores no daban el alta. O sea, la doctora también decía, ya no puede estar ahí por unos virus que hay ahí. Cuando llegué al hospital, le digo al guardia, señor guardia, permítame pasar, yo quiero tramitar el alta de mi esposa. Y me dice el guardia, ¿qué nombre se llama? Lourdes Rodríguez. Ah, muy bien. Mira, dice, ya está con el alta. Vaya corriendo a tramitar. Entonces, cuando le dio el alta, wow, yo me emocioné tanto. Y en eso, ahí recién empecé a hacer cuenta. A ver, hoy Dios está dando el alta. ¿Cuántos días son? 39. El día 39, el Señor le sacó a mi esposa de ahí. Qué lindo. Dios decide en el momento para movernos y en el momento que Dios dijo no. Y mi esposa ahí recibió una experiencia muy linda. Y esto pues les platico en la segunda parte. Sí, en la segunda parte, por qué mi esposa había dicho, ya sáquenme de aquí. Y ella había tenido una experiencia y muchas experiencias de ella tuvo ahí en el hospital. Pero una más, para terminar de mi lado, una más. Miren, en este tiempo yo le había orado en el lugar secreto. Yo le había orado, Señor, gracias por el privilegio de tu cruz que nos concedes. Señor,
Yo quiero que no me saques de la prueba sin antes haber hecho tu propósito y tu voluntad en nuestra vida, en la vida de mis hijos, de mi esposa y la mía. Señor, si tú tienes que aplastarme más para que tu propósito sea hecho, aplástame, aplástame, pero no me saques sin que antes haga tu voluntad. Esta oración lo he hecho y lo sigo haciendo en el lugar secreto. Solo Dios y yo. Y en medio de estos 39 días, un pastor me invitó a compartir a su iglesia. Y yo me fui. En esa mañana mi esposa todavía seguía en estado de coma, o sea, vegetal, no en estado de coma, vegetal, o sea, no hablaba, no comía, solo los ojitos movía. Y me fui, y cuando yo entré a la iglesia, que iba a compartir, ahí estaba un pastor, a un pastor que le habían invitado, que era, creo que es de Suecia, si no me equivoco, pero bueno, es de Europa. Este pastor estaba ahí, y cuando llegué, pues me presentaron. Por primera vez estaba ese pastor ahí, y entonces el pastor me dijo: ¿usted es el hermano Sixto? Le digo: sí. Oh, dice, qué gozo conocerle. Dice: mire, pastor Sixto, yo he estado orando por su vida, y permítame orar por usted. Yo he venido porque yo quería orar por usted. Y cuando yo escuché eso, yo le vi y sentí que el Señor estaba con él. Sí, y siempre yo he sido un poquito receloso cuando alguien dice: oro por ti. Allá en el hospital pues venían gente a orar, y miren, sin juzgar, ellos lo oraban en su conocimiento de una manera errada, reprendiendo, o sea, la enfermedad, y echando fuera espíritus inmundos. Yo sé que lo hacían con buen corazón, pero de una manera errada, porque mi corazón era agradecimiento, y que el Señor siga haciendo esto, su obra en medio de esto. Agradecido por la enfermedad. En ningún momento vimos espíritus malos, sino al contrario, la mano de Dios. Y cuando oraban de esa manera, o a veces decían: mire, incluso podemos orar por usted. Y yo les decía: no, porque yo escuchaba la oración y siempre había. Pero cuando llegué a la iglesia estaba este pastor y me dijo: quiero orar. Pero sentí que el Señor estaba con él. Dije: está bien, pastor. Nos apartamos. Qué increíble. Este hombre oró de esta manera: mi Dios, tú conoces la vida de tu siervo. Primero, Señor, queremos darte gracias por el privilegio de darle la cruz al hermano Sixto, a su esposa y a sus hijos. Y segundo, Señor, quiero que hagas tu propósito en medio de esta prueba, en el corazón de él, de su esposa y de sus hijos. Y te ruego, Señor, que no le saques de esta prueba sin que antes cumplas tu voluntad. Y si tienes que hundirle más, Señor, afligirle más, por favor te ruego que lo hagas. Imagínense, solo Dios sabía la oración que había hecho en el lugar secreto. Y ahora el Espíritu de Dios estaba confirmando que era la oración que Dios había escuchado. Qué lindo, hermanos. Así es Dios, de veras. El Espíritu de Dios nos anima en medio
a veces de oraciones que uno dice, no, tal vez orando de más, pero miren, el Espíritu de Dios, aún lo que hacemos ahí a solas, a veces el Señor, su Espíritu, revela a través de otras personas. De veras, yo me he quedado maravillado de todo lo que Dios ha hecho y lo sigue haciendo, ¿sí? Eso, miren, podríamos pasar el día entero, pero yo entiendo que su tiempo es valioso. Eso es por nuestro lado, pero eso, como les digo, es la cáscara del banano. Sí, muy lindo, muy esencial, de veras, y espero que el Señor se glorifique a través de estos testimonios. Pero los testimonios de mi esposa, ellas son verdaderamente, de veras, encuentros, y hasta el día de hoy el Señor le ha abierto los cielos para tener encuentros con Él.